Hay mucha gente que no tiene deseos de ir al cielo porque piensa en lo terrenal, y eso lo dice la Biblia en Filipenses 3, 18 al 21. Dice que hay gentes que rechazan a Cristo y que solamente piensan en lo terrenal, en sus vientres, o sea, en la comida. Pero resulta que allá en el cielo va a haber comida y bebida. Y me estaba yo encontrando ahí como con 10 o 12 textos de la Biblia. Y no todos son simbólicos. La Biblia habla en sentido simbólico en muchas partes, pero eso no significa que toda la Biblia sea simbólica. Y nosotros a veces pensamos que lo que se refiere al cielo, y nosotros, pues, pensamos que vamos a ser espíritu allá. Pero vamos a leer el Salmo 78, verso 24. Y luego vamos a leer otro texto en Filipenses 3, 18 al 21. Salmo 78, 24. Amén. Todos juntos, hermanos. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Ahora vamos a leer Filipenses 3, 18 al 21. Filipenses 3, 18 al 21. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, gracias porque tú nos permites hoy estar en este lugar para ser alimentados por ti, porque tú te manifiestas a través del Evangelio del reino de los cielos, y tú pones palabra en la boca de los predicadores, Señor, porque tú eres el que salva, Señor, pero tu Espíritu Santo está con nosotros. Así que nos da responsabilidad, Señor, y hoy en esta tarde, Señor, permíteme, Señor, solamente predicar para ti, Señor, y que todos los que están aquí, tú les des oído, como dice tu palabra, Señor, que les des oído, Dios Altísimo. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, el Salmo 78, 24 dice: E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Ahí hay un tipo de comida hermoso, hermano. Bueno, que aquí en la tierra solamente 2 personas la disfrutaron por un tiempo. Pero después de la caída, después de la desobediencia, hermano, ya no volvieron a gustar de ese alimento celestial. Así que palabras que describen comer, comidas, alimentos, aparecen más de 1000 veces en la Sagrada Escritura. La palabra fiesta, banquete, aparece 187 veces en la Escritura. Así que, hermanos, una fiesta involucra celebración, gozo, plática, convivencia, es relacional, nos relacionamos con otras personas, nos edificamos, se hacen amistades, hay gusto, hay gozo. Asimismo, la fiesta de la Pascua, hermano, era gozosa y se encaminaba hacia alabar a Dios, hacia bendecir a Dios. Dirigían la atención hacia Dios, su grandeza y sus propósitos de redención. Las fiestas, hermano, incluyen la comida.
A las personas que se aman les encanta comer juntas, ¿verdad? Les encanta comer juntas. En el Antiguo Testamento, cuando querían hacer alianzas y amistades, invitaban a comer. Entonces se esmeraban y se preocupaban, no como nosotros a veces que somos pobres, ¿verdad? Y a veces pues, no ofrecemos lo indicado. Pero cuando ellos querían hacer una gran amistad, hacían celebraciones, hacían comidas. Y dice Cristo, así como el Padre me dio un reino, dice, yo se los asigno a ustedes para que coman y beban a mi mesa. Alguien que dé lectura a Lucas 22, del 29 al 30. Hoy se va a ocupar manejo bíblico, hermanos, porque hay diferentes formas de predicar. El jueves estaba aquí Celso y su familia, y como son gentes que apenas empiezan, hermano, yo sé que se gozan. Y dicen, ese pastor sí predica con la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los ignoramos y damos los sermones para la iglesia y nos olvidamos de la gente nueva, ¿verdad? Y vi que se gozaron grandemente, nos tardamos un poco más de lo normal en el servicio, pero vi que la familia se gozó. Celso, su esposa, su hija. Y espero que usted, aunque ya conoce el Evangelio, también se goce. ¿Cómo dice Lucas 22, 29 al 30? 29. Sí, Lucas 22, 29. Yo pues asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Gloria a Dios. Así que también Jehová Dios nos va a preparar banquetes especiales. Nos va a preparar banquete de vinos añejos, manjares especiales. Eso es lo que dice en Isaías capítulo 25, verso 6. A ver ese manejo bíblico como si estuviéramos compitiendo. ¿Verso 26? Sí, verso 6. Isaías 25, verso 6. No vayáis en pos de dioses ajenos. Isaías 25, 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este momento a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vino refinado, de huesos tuétanos y de vino purificado. Gloria a Dios. Entonces, vemos ahí que estamos viendo banquetes. Alguien podrá decir que esto es simbólico. Y sí, no niego que en muchas partes de la Escritura hay símbolos, hay figuras retóricas. Pero vamos a ir adentrando poco a poco en donde usted va a decir, bueno, el pastor está equivocado o el pastor tiene razón. ¿Verdad? El Jesús resucitado, ya Cristo resucitado, invitó a sus discípulos a desayunar, a comer, ¿verdad? Y comió pan y pescado con ellos. ¿Qué dice Juan 21 del 4 al 14? En voz alta, Juan 21 del 4 al 14. Ahí les voy a pedir a alguien que le asesore a Marco con la ayuda bíblica para que encuentre los textos. Otro hermano que le ayude a Hugo, el hermano de Daniel. ¿Juan 21? Sí, Juan 21 del 4 al 14. Cuando llegó amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y haré. Entonces le echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra vinieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió.
Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Así que el Señor Jesucristo tenía brasas a la orilla de la playa, tenía pescado, tenía pan y comió con ellos. Usted puede decir, bueno, es que Jesús comió. Pero es que dice la Biblia en Filipenses 3:21 que Dios nos dará el mismo cuerpo que tiene Cristo, nos lo dará a nosotros. O sea, parecido, similar, porque cada cuerpo es diferente. Cristo con su cuerpo y nosotros con nuestro cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo se llama cuerpo glorificado y el cuerpo que nos va a dar Dios es un cuerpo glorificado. ¿Cómo dice Filipenses 3:21? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Así que el Señor Jesucristo probó que los cuerpos resucitados son capaces de comer. Y cuando Él no se abstuvo, cuando Él no rechazó la comida, hermano, fue una declaración poderosa de que el cuerpo resucitado puede comer. Él se podía haber abstenido, decir, no, gracias, yo no como, coman ustedes. Pero Él comió. Gloria a Dios. Y si la Biblia dice que nosotros tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya, significa que si los cuerpos resucitados comen, nosotros comemos. Gloria a Dios. Y vamos a comer allá en la patria celestial. Ese es el texto más fuerte que existe, hermano. Así que por inferencia, nuestro cuerpo también comerá. Transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como el cuerpo glorioso de Él. Muchos otros pasajes indican que comeremos con Cristo en el reino terrenal. ¿Por qué el reino terrenal? Porque el reino milenial inicia aquí en la tierra y es la puerta de la eternidad. ¿Verdad? Y como decíamos en Filipenses, o estábamos leyendo en Filipenses 3:18 al 21, hay muchos que niegan la cruz de Cristo, que solamente piensan en lo terrenal, piensan en sus vientres. Entonces hay personas que dicen, no, pues es que, ¿para qué voy a ir al cielo? Va a ser aburrido. Pero ya vimos un tema que, hermano, el cielo es gozoso, es alegre. Pero hay personas que piensan que allá es diferente y se imaginan. Por eso hoy, en esta tarde, hermano, vamos a ver como 10 textos bíblicos que quieren sacarnos del error de que solamente vamos a ser espíritus. Vamos a tener un cuerpo allá, pero allá se funde lo espiritual con lo material. Así que la persona que dice, no, pues yo tengo un instinto de supervivencia. ¿A quién le gustaría a ustedes en este momento sufrir un paro cardíaco y morirse? A mí no, a usted tampoco. ¿Y qué pasa, hermano, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad que sabemos que con el tiempo nos va a llevar a la tumba, ¿verdad? Entonces tratamos de mejorar eso, pero cuando no salen las cosas nos deprimimos, ¿verdad? Una persona que tiene una enfermedad se deprime fuertemente cuando las cosas no le resultan y sabe que va caminando hacia donde no quiere ir, ¿verdad? A 2 metros bajo tierra. Entonces, ¿le gustaría a usted morir ahorita? No, ¿por qué? Porque tiene un instinto de supervivencia que Dios le dio. Hay personas que ya no amanecen mañana, hay personas que hoy tienen un accidente y se mueren, hay personas que Dios les está dando la oportunidad de que entreguen su vida a Jesucristo para que no vayan a aquel lugar de sufrimiento. Entonces, ¿cómo existe en el ambiente espiritual un instinto de supervivencia? ¿Cuál es ese instinto de supervivencia? Es el alma y el espíritu. Si usted en el alma y en el espíritu no quiere ir al infierno, si usted no quiere morir, debe entregar su vida a Jesucristo total y absolutamente. Someterse. Que a mucha gente no le gusta someterse. Es que yo no quiero ser fanático. ¿Yo cómo voy a estar yendo jueves, sábado y domingo al templo y en actividades? Pero acuérdese que la vida es pasajera. La vida es como la neblina que se aparece por un momento en la mañana y luego se desvanece. La vida es como la hierba. En la mañana está fresquecita, pero es cortada y en la tarde ya está lista para la lumbre. Y eso que hay hierba que le prenden lumbre y aunque esté verde arde. Por eso hay grandes incendios en los bosques. Es importante pues que nosotros nos entreguemos a Dios porque nuestra vida es pasajera, total y absolutamente pasajera. Hay muchos pasajes que indican que comeremos con Cristo en un reino terrenal. Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo que
les digo que no volveré a comer del fruto de la vid hasta que venga en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo va a venir Cristo a gobernar en el milenio? ¿Y quiénes van a estar en el milenio? El que se prepare. El jueves me tocó predicar por gracia de Dios. ¿Y qué significa? Nada más que no podemos apagar aquella bocina porque sí. ¿Sí? Oh, gloria a Dios. No, quítalo. Ajá. Mientras se oiga en el micrófono, nosotros para qué queremos la bocina. Así que hermanos, dijo Cristo, les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. O sea, hasta que Cristo volviera del reino celestial, iba a volver a beber el vino de la uva. ¿Y quién lo va a beber con él? Todos los que estemos con él, los que hayamos rendido nuestra vida a Cristo. Como les decía, es importante someternos a Dios. El que no se someta no puede. El jueves que estaba yo predicando, hablé acerca de la preparación porque había un texto ahí en el texto que leí en Juan 8:44, creo, ya hasta se me olvidó, últimamente me anda fallando mucho la memoria. Pero hermanos, dice que estemos preparados. ¿Y qué significa preparado? Del idioma griego al español significa una condición. Si usted no tiene esa condición, ese requisito, no podrá ir al reino de los cielos. Tiene que prepararse. ¿Y cómo se va a preparar? Que disponga su corazón para que Cristo entre y lo dirija. Que disponga su corazón a entregarse, a rendirse a Dios, porque de lo contrario, no va a comer y no va a beber en el reino celestial. ¿Usted cree que les van a llevar comida allá en el infierno? Si en El Salvador el presidente Bukele les negó el pollo a los presos, dice, ¿cómo va a ser posible que los presos comen pollo y afuera la gente come frijoles? Y les negó el pollo. Y los está poniendo a trabajar para que se ganen la vida ahí, porque no los va a mantener. Es un país pobre. ¿Usted cree que Dios les va a llevar comida en el infierno a las personas que van a estar sufriendo día y noche, torturados día y noche? Es imposible. Entonces, ¿cómo creer esto? Solamente es por fe, que abra su corazón para que Cristo entre en su vida y se dedique a crecer. Porque hay personas que vienen cada domingo o cada 15 días o cada mes. Hay personas que vienen así. Y nosotros, aunque no quieramos, nos damos cuenta, porque nos estamos viendo todos. Pero es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, deje usted de comer una semana. Que diga, hoy no voy a comer esta semana. Ya me enfadé de comer frijoles. Que por cierto, los frijoles se enfadan. Pero yo cuando era niño comía 3 veces al día y toda la semana. Solamente el puro domingo había caldito de res y yo le decía a mi papá, ¿por qué no hay caldo de res todos los días? Es que nos hace daño, hijo. Es que le hacía daño a mi papá. Era un poco agarradito porque tenía bastante dinero y ganaba muy bien. Así que en otra ocasión Jesús dijo, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, en Mateo 8:11. Pero ese no lo lea, porque ahí no está hablando exactamente de comida. Estaba yo leyendo el contexto antes y después, y dice que muchos vendrán del oriente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo digo, ¿a qué se sentarán? ¿Verdad? Entonces me estaba yo documentando para este tema con un hermano que habla mucho acerca del cielo, Randy Alcorn. Y bueno, él tomó de ahí el contexto, perdón, el texto y lo saca de su contexto, pero ahí solamente dice que se sentarían. Pero bien, vamos a continuar viendo. Así que hermanos, ¿a dónde vendrá el reino de los cielos? El reino de los cielos vendrá aquí, hermano, a la tierra. Vendrá aquí, ¿por qué? Porque aquí inicia el principio de la eternidad. ¿Y qué? Si a Dios le placiera quedarse toda la eternidad aquí. Y yo a veces en el pasado, tiene años que he meditado, digo, Dios no tiene principio y no tiene fin. Es el único que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Es el único que tiene vida y nos puede dar vida, nos puede dar inmortalidad.
Pero ¿cómo es que se originó? Yo no sé si usted ha pensado eso, porque no es pecado. Dios nos hizo seres a su imagen y a su semejanza, en sentimientos, voluntad e inteligencia. Y en la inteligencia nosotros razonamos y decimos, ¿cómo se originó Dios? ¿Dónde se originaría? Y yo a veces he pensado que sí, bueno, yo estoy equivocado, lo digo por delante, pero he pensado que si Dios surgió en la eternidad, yo creo que surgió en un lugar como aquí, porque nosotros no sabemos que haya vida en otros lugares. Sabemos que hay agua, eso sí, en otros planetas. Los científicos, porque no quieren leer la Biblia, no se dan cuenta que la Biblia habla de que en otros planetas hay agua, ¿verdad? Pero bueno, es asunto de ellos, ellos no quieren entender. Así que hermanos, en el cielo, un ángel le dijo al apóstol Juan, bienaventurados los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero, en Apocalipsis 19, verso 9. Alguien que lea Apocalipsis 19, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué es lo que hace una gente en una cena, en una fiesta, como les decía? Comen, ríen, beben. Obviamente no beben alcohol, ¿verdad? Aquí en la patria celestial. Aunque en aquel tiempo yo he meditado y digo, bueno, si Cristo va a beber del jugo de la vid, sería fermentado, con cuerpos glorificados, y que probablemente ya el vino ya no haga mal, sino simplemente se saboree, así como lo saboreaban esas dos personas antes de la caída, antes del pecado. Ellos saboreaban comida espiritual, porque Dios les dijo en Génesis 3:3, el día que coman de este árbol, del fruto de este árbol, ciertamente morirán. ¿Qué significa? Que eran eternos. Entonces ellos comían comida celestial. Por eso Dios cerró el huerto del Edén y los expulsó. Desde entonces nadie ha comido la comida celestial, solamente Cristo, obviamente. Pero entonces, hermano, Cristo dice que dichosos son los que son convidados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y qué es lo que hace una gente en una fiesta, como le decía? Come, bebe, ríe, se edifican amistades, hay convivencia, hay relación unos con otros, nos relacionamos, gloria a Dios. Así que cuando nosotros asistamos a la cena de las bodas del Cordero, no vamos a ser invitados. ¿Sabe por qué no vamos a ser invitados? Porque somos la novia. Ahí vamos a estar, en la cena de las bodas del Cordero. Así que una parte de la evidencia que concluye que nadie puede rechazar, hermano, que Cristo resucitó físicamente con su cuerpo, hermano, es que comió. Es que comió, gloria a Dios. Él comió y bebió con sus discípulos. Y vamos a leer 3 textos bíblicos. Le voy a pedir al hermano Miguel que lea Lucas 24, del 40 al 43. Le voy a pedir a mi esposa María Elena que lea Hechos 10, 40 al 41. Así que es una evidencia, casi saliéndonos del tema, ¿verdad?, de que Cristo resucitó, pero no nos estamos saliendo del tema. Cristo resucitó físicamente, y una evidencia que concluye total y absolutamente es, hermano, que Él comió con cuerpo resucitado. Y como dice en Filipenses 3:21, usted y yo comeremos con cuerpo resucitado. Amén. Lucas 24, 40 al 43. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos No acababan de creer. de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, Cristo con su cuerpo resucitado comió, no solamente ahí en la playa. Como dice Hechos 10, 40 al 41. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado, de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, Cristo comía y bebía con los apóstoles después de la resurrección por varias veces.
Le voy a pedir a Hugo que lea Juan 21 del 10 al 15. Juan 21. Juan 21 del 10 al 15. Del 10 al 15. Dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Sí? Hasta ahí. Así que estos pasajes, hermano, ligan total y absolutamente el comer y beber con el estado resucitado. ¿Y por qué se repite tantas veces en la Escritura? Ya lo había leído nuestro hermano Javier. Se repite para quitarnos del error que nosotros tenemos a veces de pensar que en el reino de los cielos a lo mejor no es cierto. Pero allá vamos a realizar actividades, algunas, no todas, de las que realizamos aquí, las vamos a realizar allá. Obviamente allá 100% perfeccionadas y tanto diferentes, pero en una secuencia. Imagínense que ahorita estamos en la edad de piedra y allá en la era tecnológica. Así que, hermanos, existe otro pasaje bíblico que nos ofrece una percepción acerca de la comida en el cielo. Así que mientras un día Cristo comía en la casa de un fariseo, le dijo, creo que se llamaba Simón, dice, Simón, dice, invita a la gente que no te puede regresar el favor, invita a la gente pobre, a los que no tienen que comer, porque tú vas a ser recompensado cuando vayas allá a la patria celestial después de la resurrección. Como dice Lucas 14, del verso 12 al 14. Lucas 14. Yo también aquí le había comunicado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, de no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. O sea que no podía ser recompensado porque aquella gente era pobre, pero le dice Dios, tú vas a ser recompensado cuando sea la resurrección de los justos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ahí mismo había una persona que le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y así que debido a que estaban comiendo ahí, hermanos, justo en ese momento el significado obvio de comer y beber es literal. Porque Cristo no podía salirse de lo literal a lo simbólico. Así que si el hombre dijo que, si el hombre que dijo esto estaba equivocado, Cristo le hubiera dicho, oye, estás equivocado. Pero no le dijo que estaba equivocado. ¿Cómo dice Lucas 14, 15? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, es claro que tanto Jesús como el hombre que estaban hablando de realmente comer en los banquetes verdaderos como el que estaban celebrando en ese momento, es claro, es literal. Uno estaba hablando de una cosa y Cristo le dijo y no podía ser literal. Y nos afirmamos en la creencia de Filipenses 3:21, tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, y si Cristo comió, usted y yo comeremos. Y esas otras conversaciones que va teniendo Cristo con la gente, ¿verdad? Le dice a aquel hombre, dice, cuando invites a comer, invita a los pobres, porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, no debemos tomar como simbólico toda la Biblia solamente porque en algunas partes habla de símbolos. Y yo no soy adicto a creer todo que es literal, también hay simbólico.
pero no todo es simbólico. Entonces la Biblia hace un énfasis tremendo en corregirnos en los errores que comúnmente tenemos. ¿Y cómo lo sabía Dios? Bueno, es que Él es Dios y por eso lo escribió en la Biblia. No podemos hacer una doctrina con un versículo bíblico, pero a veces nos equivocamos y pensamos que es un versículo bíblico. Hay personas que conocen bien la Biblia y le enseñan mal a sus feligreses. Por ejemplo, ese texto que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay personas que dicen, yo soy salvo y no necesito ir al templo. Porque la Biblia dice que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero es un solo versículo. Pero si usted analiza el contexto, yo un día lo quise analizar, y ¿sabe desde dónde me llevó? Desde Hebreos capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 10, verso 25, y nos explica quién es Cristo y quiénes somos nosotros, qué función hace Cristo y qué función tenemos nosotros. Y por eso termina concluyendo y diciendo, es la cúspide. Por eso un texto no lo tenemos que sacar de su contexto, tenemos que leer antes y después. Y desde el capítulo 1, versículo 1 de Hebreos, hermano, habla todo eso para culminar diciendo, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ya después de ahí en adelantito empieza a cambiar el asunto. Ya se trata de otra cosa. Pero se imagina 10 capítulos enteros para que la gente entienda que no debe dejar de congregarse. Entonces, hermano, Dios sabe que nosotros muchas veces estamos equivocados. Así que, hermano, no se equivoque. Usted va a comer y va a beber allá. Gloria a Cristo. Así que se nos ordena glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y también vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Qué dice en 1 Corintios 6:20, hermanos? ¿6:9? 6:9 y luego vamos a leer 1 Corintios 10:31 porque tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en el reino de los cielos. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los... 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Y qué dice 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer por la eternidad? Vamos a glorificar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Con nuestro cuerpo, comiendo o bebiendo. Entonces, hay muchos textos, hermanos, de que no nos dejan margen a pensar que es simbólica la comida. ¿Qué gusto tendrá la comida? Como les decía, solamente 2 personas tenían ese gusto celestial. Y fue Adán y Eva antes de la caída. ¿Cuánto tiempo tardaron? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Posiblemente muchísimo tiempo. Lo que sí sabemos es a la edad que murió Adán. Adán murió a la edad de 930 años, creo, si no me equivoco. Entonces, hermanos, es importante que nosotros nos demos cuenta de que Dios nos dio papilas gustativas. Podemos detectar una comida que nos gusta o no nos gusta. ¿Y quién determinó que nos gustara o no nos gustara una comida? Dios. ¿Cómo sabría Dios que nosotros nos iba a gustar o íbamos a rechazar una comida? Porque Él la practica. Él la practica. Fue Dios quien lo hizo. La comida que comemos viene de la mano de Dios. Nuestros cuerpos resucitados tendrán un sentido del gusto resucitado. Podemos confiar que la comida que comeremos en la nueva tierra, o sea, la nueva tierra se le llama a la nueva Jerusalén. Suponemos que esto va a ser remodelado. Todos nosotros sabemos lo que es remodelación. Esto va a ser remodelado. Posiblemente yo me estoy imaginando, de acuerdo con, si nos dedicáramos a predicar sobre temas, haciéndonos escatólogos, acomodando los acontecimientos de ahorita a la Biblia, pues entonces
Yo les podría sacar un tema de que pues va a haber guerras mundiales, nucleares, devastaciones tremendas, el planeta destruido y reconstruido por Dios. Entonces cuando venga la nueva Jerusalén, hermano, aquí, a eso se le llama la nueva tierra. Así que nuestros cuerpos resucitados tendrán un sentido del gusto resucitado. Podemos confiar que la comida que comeremos en la nueva tierra, alguna de ellas es familiar, o sea, conocida, pero obviamente mejor. Y otra comida que vamos a conocer, que no conocíamos antes. Así que tendrá un mejor sabor. Posiblemente usted ha comido muchas comidas diferentes, pero hermano, estoy seguro de que no ha comido otras tantas que son buenísimas. ¿Cuál es la comida que a usted le gusta más, que ha probado más? Pues la mejor comida, si usted probara la mejor comida aquí en la tierra, hermano, no se compararía con la comida que hay ahí en la patria celestial. Dios nos va a dar banquetes especiales, nos va a dar vinos especiales. Es lo que leíamos ahí en Isaías 25, verso 6. Una vez más, ¿cómo dice Isaías 25, verso 6? Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. O sea que ya son algunos textos que a mí me ponen a pensar y digo, no, yo creo que sí vamos a comer. Tendremos el cuerpo semejante a la gloria de Cristo, y Cristo comió. Y tantos textos que nos hablan de que comeremos allá. Conversaciones como aquel hombre que le dijo a Cristo, dice, cuando invites a los pobres, no estés esperando que te lo regresen porque ellos no pueden, pero tú vas a ser recompensado en la resurrección de los justos. Entonces no se podía salir del tema Cristo para hablar de lo simbólico cuando era real. La comida no es solo funcional, o sea, la comida no nos sirve solamente para caminar, para trabajar, para movernos. De lo contrario, hermano, la comida nosotros la meteríamos en una licuadora, haríamos un batido y nos lo tomamos. Pero hermano, también a nosotros nos gusta el sabor, nos gusta la vista. Usted va a un buffet y anda viendo y dice, no, esta no, se ve media fea. Aunque esté sabrosa, pero usted dice, no, esta no. Pero cuando está bien decoradita, le gusta. ¿Cómo van a ser las comidas en el cielo, hermano? Allá es lo mejor. Yo les platicaba que una vez fui a una cena de políticos ahí y tenían de lo mejorcito. Dije, no, pues atráncate, Farías. Y a comer, yo nunca había comido eso, yo nada más comía puros frijoles cuando estaba joven. Entonces, hermanos, en la tierra nueva no necesitaremos comidas finas. No necesitaremos comidas finas. Aquí tampoco necesitamos comidas finas. Simplemente lo hacemos para alimentarnos. Pero sí, hermano, nos gusta algo que nos gusta. Y bueno, y de preferencia si está bonito también. Pues ahora en el reino de los cielos, hermano, nosotros tenemos comida en abundancia. Amén. Dice la Biblia que allá no habrá más lloro. No habrá más lamento. No habrá más tristeza. Allá estaremos con el Señor. Entonces, ¿por qué pensar en lo terrenal aquí? ¿Por qué rechazar la cruz de Cristo? O sea, Dios habla feo. Aunque la persona se porte bien y se muere sin Cristo, ¿qué es lo que dice Dios? Habla de lo peor Dios para las personas. Y sí, como decía nuestro hermano Hugo, la ira de Dios es diferente a la nuestra. Con la diferencia que yo cuando me enojo, yo no mato a las personas. Pero Dios cuando se enoja, sí las mata. Entonces, ¿cómo es la ira de Dios? Es una ira divina, es una ira santa. Y qué triste y qué lamentable es que nosotros por nuestro instinto de conservación, nuestro instinto de supervivencia, nos aferramos a este mundo y queremos comer aquí. Y por alimentar este vientre rechazamos la cruz de Cristo. Pero allá también hay comida. Y nuestra alma y nuestro espíritu viene siendo ese instinto de supervivencia. Porque nadie se quiere morir, como les decía hace un momento. ¿Quién quiere que le dé un paro cardíaco ahorita? Nadie. ¿A quién le gustaría estar enfermo, que una enfermedad lo lleve hasta la tumba? No importa que sea con los años. A nadie. ¿Le gustaría a usted ir al infierno? No.
vamos al cielo. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Será algo más importante que Dios? Es importante entregar nuestra vida a Cristo, y cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo nos va bien y Dios nos bendice. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, hay muchas cosas hermosas para allá. Solamente usted puede decidir si entrega su vida a Cristo o no, si no la ha entregado. Si afirma su vida en Cristo Jesús o no la ha afirmado. Y ya los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos conociendo un poquito más de Dios. Y como les dije una vez, y les vuelvo a repetir, yo quisiera ser un orador elocuente. Y muchos predicadores, la mera verdad, sí deseamos ser lo máximo y convencer y que la gente se goce. Pero si no está el Espíritu Santo de Dios ahí, ¿qué podemos hacer nosotros? Si el Espíritu Santo de Dios no salva, ¿y por qué no salva a la persona? Pues porque Dios conoce a la persona que su corazón es duro por el pecado y no cree. Y Dios, hermano, siendo la persona más importante del universo, Él ve de lejos al altivo. Dice, este con sus labios me honra, pero con sus hechos me niega. Hay personas que no se atreven a decir que Dios no existe, pero lo niegan, lo rechazan. Hay personas que buscan la verdad y la buscan y la buscan, y cuando la encuentran, la rechazan y siguen buscando la verdad como si nunca la hubieran encontrado. Jesucristo es la verdad, Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 1:17 dice que la ley vino por Moisés, o sea, la Biblia, el Pentateuco. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Juan 8:32, Cristo le dice a los fariseos, busquen la verdad y la verdad los hará libres. Y los fariseos le dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Cristo le dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y qué es pecado? ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay reyes. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los mentirosos, ni los estafadores. Nada inmundo entrará al reino de los cielos, nada inmundo y que hace mentira. ¿Cuántas veces nosotros a veces se nos hace fácil decir una mentirita? Y decimos, no, no es malo. A veces hasta nos escudamos. Bueno, no por eso se va a perder la persona, pero a Dios no le agrada que mientan. Una vez cuando le dijeron a Abraham, y en cierta manera no estaba mintiendo, le dijeron, ¿y esa mujer qué es contigo? Dice, es mi hermana, pero era su esposa. Bueno, era media hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se casaban entre familias, pero llegó un momento dado ya en el tiempo de Moisés, cuando Dios dice, no se casen entre familias. Pero antes de la ley, hermano, la gente se casaba, aunque su conciencia les decía, porque la gente miraba mal que las hijas de Lot hubieran tenido relaciones, violaron a Lot, lo emborracharon y ni cuenta se dio el hombre ya borracho. Y de ahí vino Jordania, Amón y Moab. Ahí está Jordania. Los moabitas. Era un pleito tremendo entre los judíos con los moabitas, porque los moabitas, hermano, era gente idólatra, tremenda. Entonces ya en la conciencia de las personas, ya aquellas jovencitas ya sabían que su padre no iba a querer tener relaciones con ellas. Y es que antes se casaban entre hermanos, entre hermanas, para poblar la tierra. Así que, hermanos, tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. ¿Qué nos ofrece el mundo? El mundo parece que nos ofrece banquetes, diversión, pero ¿qué andaba comiendo el hijo pródigo cuando se fue y dejó a su padre? Y el hijo pródigo es un símbolo de nosotros. Y el padre es un símbolo del Padre, de Dios. Aquel joven tenía todo con su padre y le dijo, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y su padre se la dio. Normalmente la herencia se da
cuando la persona muere. Pero este no quería que su padre se muriera, él quería disfrutar antes de haber dicho, no, ¿qué tal si me muero yo primero que mi papá? No había trabajado. Y le dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y se la dio su padre y se fue y se la gastó perdidamente. Y después andaba trabajando allá donde no tenía que trabajar. No tenía que trabajar ahí cuidando cerdos, porque para los judíos y para los musulmanes es abominable los cerdos. Pero él tenía que comerse las algarrobas de los cerdos. Era una comida que era para cerdos porque era muy barata y no era muy conveniente para los seres humanos, pero él traía hambre. Y le tenían prohibido a la gente que se la comiera, entonces seguramente estaba robando. Y alzó sus ojos al cielo, y cuando la Biblia dice que alzan sus ojos al cielo, significa que ejercen fe. Dice, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hazme siquiera como a uno de tus jornaleros. Y aquel hombre lo hizo. No solamente lo pensó, nosotros solamente a veces pensamos, pero no lo hacemos. Aquel hombre fue y su padre cuando lo vio corrió y lo abrazó y lo besó. Es de que el orgullo y la vanidad le hubieran hecho quedarse callado, pero no, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre le dice, no, hijo, tú eres mi hijo. Le puso su anillo, le dio ropas reales, le dio sandalias porque iba descalzo. Y así es Dios con nosotros. Dios nos creó. Nosotros tenemos una patria celestial allá en el reino de los cielos. Nosotros vamos para allá, no somos de aquí. Nuestro instinto, nuestra alma, nuestro espíritu nos dice, ejerce fe, y tenemos que ejercer fe en la persona adecuada, es Cristo. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe, y nomás nos dan risa porque no saben lo que están hablando. Principalmente gente católica, yo los oigo y dicen, es que yo tengo mucha fe. Pero la Biblia dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, y el grano de mostaza es el más pequeño de las semillas. Pero cuando crece se hace un árbol grande. Una semillita de mostaza puso en vergüenza a un muerto, a la memoria de un muerto. Ese muerto decía que Cristo nunca iba a venir y que no iba a haber resurrección de los muertos, y que si venía no quería que su tumba se destapara y no quería levantarse. Y tenía dinero. Y él le encargó a una persona, dice, te voy a dejar mi herencia, dice, pero quiero que me hagas una tumba con muchísimo concreto, dice, para que no se abra el día de la resurrección. Pero no contó con que el concreto se abre un poquito, hay unas grietas, y ahí cayó una semillita de mostaza. Y esa semillita de mostaza abrió el concreto. Y la gente se dio cuenta y vio los huesos ahí podridos del hombre. Y todavía no llega la resurrección. Nadie puede burlarse de Dios. Una jovencita que fue invitada por sus amigos a beber y a drogarse, a bailar. Su mamá le decía, no vayas, hija, eso fue en Brasil. No vayas, hija. Y su hija, pues ya dice, ya soy mayor de edad, ya tenía 19 años. Pasaron sus amistades ahí en el carro para llevársela. Y a su mamá no le quedó otro remedio más que le dice, hija, Dios te acompañe. Y los compañeros de ella se burlaron. Y la muchacha le dio vergüenza. Dice, pues si Dios me quiere acompañar, que se vaya en la cajuela, dice, porque aquí no cabe. Y agarran y se van. Allá adelantito chocaron con un poste, se desbarató el carro, murieron todos. Inexplicablemente a la cajuela no le pasó nada. Y cuando llegaron los bomberos, abren la cajuela, hermano, y había una charola con huevos. Una charola bajita con huevos ahí. En el choque que tuvieron, ningún huevo se salió de la charola, ningún huevo se rompió. Nadie puede burlarse de Dios. Burlarnos de Dios es rechazarlo. Vamos a leer por último para terminar Filipenses 3, 18 al 21.
Bien, vamos a ponernos de pie. Todos juntos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, cuando nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos, hay personas que pueden decir, yo no soy enemigo de Dios, pero Dios dice otra cosa. Hay personas que piensan que su Dios es el vientre porque piensan que en el cielo no habrá comida, pero sí hay. Y vamos a tener ese cuerpo, como dice el verso 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por eso se le llama cuerpo glorificado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos, hay una oportunidad de ir al cielo y es rendir nuestra vida a Cristo. Si está vivo, si está viva, aquel que no ha entregado su vida a Cristo, es porque Dios le dio la oportunidad de llegar hasta este momento. Yo a veces cuando platico, hermano, tengo 5 o 10 testimonios de cómo estuve a punto de morir desde niño. ¿Y por qué me estaba guardando Dios? Porque Dios quería que oyera el Evangelio para que lo aceptara o lo rechazara. Pero Dios me salvó y me agarró ahí. Yo dije, bueno, si Dios no me sana a mi hija Alejandra del cáncer, el día que muera ya no vuelvo más a la iglesia. Pero mucho antes de eso, hermano, un día le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Es tuya, si te la quiere llevar, llévatela. Si la vas a sanar, sánala, pero que cuando sea grande, que no se pierda. Y pues anda alejada de Dios mi hija, no quiere nada con Dios. Somos sus enemigos, pero creo que no se va a perder, porque Dios la sanó. Yo le dije, llévatela, es tuya. Le digo, solamente no permitas que me aparte de tu camino, no permitas que deje de ir a la iglesia. Y como dice el Salmo 119, verso 2, dice, los que guardan sus testimonios. Y la palabra testimonio en hebreo es un sinónimo o una palabra que se escribe igual, se pronuncia igual, pero su significado es diferente. La palabra testimonio en muchas partes dice diferente, es totalmente diferente. Pero en el Salmo 19, verso 2, es una palabra hebrea diferente, que habla de la iglesia, del templo, que no deje de congregarse. Eso significa testimonio. En el Salmo 119, verso 2, investíguelo y se dará cuenta que no le miento. Les recomiendo ese libro de Concordancia Strong. Tiene español, tiene griego, tiene hebreo, y ahí puede usted investigar más exactamente. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, tú nos animas, Señor, a ir a nuestra patria celestial, a la ciudad celestial, Señor, al que entrega su vida a ti, al que se rinde a ti, se somete a ti, Señor.